Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1640 y un estado de mutación mental. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Xiao recordó el pasado. Desde que se hizo pasar por Xiao, nunca había revelado esa faceta de sí mismo. Había actuado como su imitador. Incluso hubo momentos en que Xiao se preguntó quién era el verdadero Laughing Li. Solo cuando se dejó ir por completo, Xiao sintió verdaderamente que todavía era Laughing Li, la élite que podía igualar a An Tianzuo. Tenía los ojos inyectados en sangre y el cabello y la barba despeinados, pero su mirada era extremadamente fría. Era como un demonio que había escapado del infierno de Abisinaraka. Tras sufrir cientos de vidas de tortura, estaba lleno de una ira desbordante, pero su corazón ya estaba muerto. Bam. 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 La fuerza y la velocidad de Xiao superaron gradualmente sus límites. Luchó contra la bestia acompañante con fiereza, sin estar en desventaja. Sus ataques eran incluso más feroces que los de la bestia acompañante. Estallido. Entre innumerables puñetazos y patadas, Xiao logró ser ligeramente más rápido que la bestia compañera. La golpeó en la cara, haciéndola volar. Se estrelló contra las rocas, causando el derrumbe de una gran área. La figura de Xiao se transmitió instantáneamente frente a la bestia compañera mientras sus puños y pies la bombardeaban, estrellando constantemente su cuerpo contra las rocas. Se desconocía cuántos ataques recibió la bestia compañera. Cuando Xiao lanzó su último puñetazo, el cuerpo de la bestia compañera se estrelló contra las rocas, penetró el suelo y voló por los aires. Xiao también salió corriendo. Flotó en el aire y observó a la bestia compañera, que yacía en el aire como si le hubieran roto todos los huesos. Justo cuando Xiao estaba a punto de cargar hacia adelante nuevamente, se dio cuenta de que había dos personas peleando en el aire no muy lejos. ¿Por qué está aquí? Xiao se quedó atónito al ver a Youwen Wen. Nunca esperó verlo aquí. Youwen Wen luchaba contra el sapo inmortal cuando vio dos cosas salir disparadas del suelo. Se asustó. Al observar con atención, vio que una de ellas era Xiao. La otra criatura tenía un aspecto muy extraño. No sabía qué era, pero era claramente una bestia compañera con un cuerpo de energía pura. Muy bien, sí que hay una emboscada. ¿Quieres conspirar contra mí? Sigue soñando. Al ver a Xiao y a la bestia compañera salir corriendo, el sapo inmortal confirmó sus pensamientos. Retrocedió a toda velocidad mientras el dinero que llenaba el cielo volvía a su túnica. Toad Immortal observó la situación y decidió qué hacer a continuación. Youwen Wen no persiguió al sapo inmortal. También observó a Xiao y a la bestia acompañante mientras adivinaba qué estaba pasando. Youwen Wen siempre había creído que la abeja en la planta era la bestia compañera nacida de este planeta. Sin embargo, por lo que parecía, no era así. La bestia compañera que emergió de la Tierra con Xiao probablemente era la bestia compañera nacida en este planeta. Crack. Crack. Mientras algunos pensaban, la bestia compañera se movió lentamente. Se crujió el cuello mientras su cuerpo deformado volvía gradualmente a la normalidad. Se irguió de nuevo, su cuerpo tan perfecto como antes, como si nunca hubiera sido herido. Xiao frunció el ceño levemente. Había usado toda su fuerza. Incluso el secreto que ocultaba había sido expuesto. La fuerza ofensiva de cada golpe era suficiente para matar a un experto de nivel celestial. La bestia compañera frente a él se había recuperado rapidísimo a pesar de tantos ataques. Su capacidad de recuperación era increíble. Sin embargo, lo que sucedió después sorprendió aún más a Xiao. El cuerpo de la bestia compañera se tensó al notar sus músculos. Todo su cuerpo parecía estar lleno de una fuerza explosiva. Sus ojos se enrojecieron, pero no parecía tener emociones. Esto es. Xiao observó los cambios en el cuerpo de la bestia compañera y reveló una expresión de horror.
El estado actual de la bestia compañera era idéntico al suyo. Esto dejó a Xiao muy sorprendido. Después de todo, este estado suyo no era un tipo de talento o habilidad de energía esencial, sino un efecto en su cuerpo a través de una mutación mental. Esta habilidad era resultado de una mutación en la psique. No se podía cultivar, por lo que no consumía energía de esencia al usarla. Era la habilidad única de Xiao. Ni siquiera An Tianzuo dominaba esta habilidad. Aunque Xiao ya le había explicado todo sobre cómo alcanzar este estado, An Tianzuo simplemente no pudo hacerlo. Posteriormente, según el análisis de An Tianzuo, el estado mental de Xiao estaba relacionado con su experiencia y pensamientos. No era algo que otros pudieran imitar. Sin embargo, la bestia compañera también había entrado en ese estado. Xiao quedó incrédulo. La figura de la bestia compañera brilló al cargar contra Xiao. Su fuerza, velocidad, constitución y energía esencial habían alcanzado un estado mental especial, similar al de Xiao. Sus diversas habilidades habían aumentado de nuevo. Aunque Xiao permaneció en el mismo estado, fue reprimido una vez más. Las bestias compañeras lo superaron en todos los aspectos. Una bestia compañera celestial independiente. Tras ver la situación, el sapo inmortal desplegó una mirada de avaricia en sus ojos. Las bestias compañeras producidas por los planetas eran algo diferentes de las bestias compañeras de la Tierra. Solo los humanos podían usar las bestias compañeras en la Tierra. En cuanto a las bestias compañeras nacidas de los cuerpos celestes del universo, no se limitaban a los humanos. Jaja, qué suerte. Nunca esperé que apareciera una bestia compañera de este planeta. El sapo inmortal se volvió codicioso al verla. Esta era también su verdadera naturaleza. En la Reina Madre del Oeste, si no hubiera sido codicioso, no habría sido sellado en un cuerpo mortal como el sapo y reprimido durante tantos años. Después de todo, el sapo inmortal había sufrido mucho, así que había aprendido la lección. Aunque la codicia lo consumía, siguió observando y no se abalanzó de inmediato. Si fuera en el pasado, Sapo Inmortal se habría precipitado hacia adelante y se habría tragado a la bestia compañero. Sapo Inmortal no quería ninguna bestia compañera, pero la energía pura en el cuerpo de la bestia compañera le resultó sumamente beneficiosa. Le hacía babear. Aunque Xiao fue reprimido por la bestia compañero, aún logró oponer resistencia. La bestia compañera usaba habilidades en las que era mejor. Las conocía demasiado bien. Con este conocimiento, Xiao podía rodearlos. Las batallas no son tan simples como imitar. Una mueca de desprecio apareció en los labios de Xiao. Él entendió aproximadamente que esta bestia compañero tenía la habilidad de imitar a otras criaturas, pero Xiao no creía que tal imitación pudiera derrotarlo. Llevo tantos años en Tierra Santa. No fue en absoluto una pérdida de mi juventud. La frialdad en la mirada de Xiao se intensificó a medida que su mirada se volvía más loca. Capítulo 1642. A veces cierto, a veces falso. Después de todo, Xiao ya no era el risueño de entonces. Lo que había aprendido con los años ya no era tan simple como un estado mental. Su persona, mente, cuerpo y habilidades eran mucho más maduros que antes. De joven, podría haber confiado en su estado mental mutado para buscar una posibilidad de victoria, pero para el Xiao actual, ese ya no era el caso. La bestia compañera atacó de nuevo. Con el aumento de su estado mental, su velocidad era increíblemente rápida. Y justo cuando su puño estaba a punto de tocar a Xiao, este retrocedió medio paso. Cuando el puño de la bestia compañera impactó el cuerpo de Xiao, lo atravesó como si este no existiera. Era solo una ilusión. La figura de Xiao comenzó a desvanecerse como un fantasma. Casi al mismo tiempo que el fantasma se desvanecía, otro Xiao apareció al otro lado de la bestia compañera y le asestó un puñetazo en la nuca. La reacción de la bestia compañera fue rapidísima. Blandió el brazo y golpeó con el codo el puño de Xiao. Sin embargo, cuando su codo chocó con el puño, se sorprendió al descubrir que lo había atravesado. No sintió ninguna fuerza. También fue una ilusión. En otro lugar, el fantasma que debería haberse disipado golpeó el rostro de la bestia compañera, haciéndola caer hacia atrás.
A veces real, a veces falso. Aprendiste mi mutación psíquica, pero no mis verdaderos pensamientos. Es solo un cascarón vacío. Xiao, quien estaba detrás del fantasma, habló. Al mismo tiempo, golpeó a la bestia compañera que estaba inclinada hacia atrás y saltó para golpearla con la rodilla en la cintura. El sonido del lomo de la bestia compañera al romperse casi se podía oír. La bestia compañera, a punto de romperse, salió despedida hacia el cielo como un meteorito. Justo cuando Xiao estaba a punto de perseguir a la bestia compañero usando su técnica de movimiento de trayectoria y lanzar un combo fatal cuando vio un destello de luz dorada en el cielo, la bestia compañero que fue arrojada al aire fue atrapada por la luz dorada y atraída hacia la boca de Toad Immortal. Tras observar durante largo rato, el sapo inmortal finalmente encontró una oportunidad. Envolvió su lengua alrededor de la bestia compañera y se la tragó. Nunca esperé una sorpresa tan agradable. De hecho, logré devorar una bestia compañera de nivel celestial con tanta facilidad. El sapo inmortal miró a Xiao con cierta satisfacción y dijo, Punk del templo sagrado de la trayectoria, regresa y dile al dios santo que el sapo inmortal aceptará con gusto a esta bestia compañera. Dicho esto, Toad Immortal ignoró a Xiao y se giró para volar hacia You Wen. Después de todo, para él, matar a You Wen para recuperar la cuenca de esencia lunar y el cisne inmortal celestial era lo más pertinente. Fue una grata sorpresa poder devorar una bestia compañera de nivel celestial y digerir lentamente su energía. Dije que podías irte. Mientras Toad Immortal volaba hacia You Wen, escuchó la fría voz de Xiao. ¿Por qué? No puedes aceptar esto. El sapo inmortal se giró y puso los ojos en blanco mientras miraba a Xiao. No es que no pueda aceptarlo, pero quiero matarte. No debiste haber tomado algo que pertenece a los templos sagrados. Mientras Xiao hablaba, su figura apareció ante el sapo inmortal. Sus afilados dedos le cortaron la garganta. Una luz dorada brilló en la boca de sapo inmortal mientras su lengua rodeaba el brazo de Xiao. Sin embargo, se dio cuenta de que era solo una ilusión. Xiao, por su parte, ya había aparecido detrás de él. Sus dedos eran como ganchos mientras agarraba la cabeza de sapo inmortal. El sapo inmortal agitó la mano y la manga dorada bloqueó los 5 dedos de Xiao. Sin embargo, era solo una ilusión. Xiao, con su apariencia fantasmal, continuó atacando la garganta del sapo inmortal. Una luz dorada brilló en la boca del sapo inmortal mientras le cortaba el brazo a Xiao. Al mismo tiempo, se burló y dijo, ese truco está bien contra esa estúpida bestia compañera. Aún estás lejos de poder herirme. Estallido. Antes de que Sapo Inmortal pudiera terminar su frase, se dio cuenta de que el Xiao frente a él también era una ilusión. Un tercer Xiao apareció al otro lado de su cuerpo y le dio un puñetazo en la cara. El rostro de Sapo Inmortal se distorsionó al hundirse con su cuerpo. Se estrelló contra el glaciar, causando el derrumbe de una gran área. ¡Qué tipo tan poderoso! Ya está en el nivel celestial, ¿verdad? You Wen frunció el ceño para sus adentros. La última vez que pudo derrotar a los 3 santos en un duelo individual fue porque aún no habían alcanzado el nivel celestial. Sin embargo, al parecer, Xiao no solo ya estaba en el nivel celestial, sino que sus habilidades y reino parecían ser mucho más fuertes que antes. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Este tipo ha llegado a tal punto. Son tan abundantes los recursos de Tierra Santa. You Wen estaba alarmado. Yu Yan ya había salido corriendo. No estaba de humor para luchar contra las criaturas de Men's Channels controladas por la bestia compañera. Mientras luchaba, se retiró. Salió corriendo del planeta y presenció la batalla entre Xiao y la bestia compañera, así como la escena del sapo inmortal siendo enviado al glaciar. ¿Qué trama este tipo? Yu Yan miró a Xiao, cada vez más desconcertado. Las habilidades que Xiao mostró fueron mucho más fuertes de lo habitual. Esto no se debió a que su fuerza hubiera aumentado. Sin embargo, el poder del artefacto sagrado no fue suficiente para que Xiao experimentara un cambio tan drástico. La única posibilidad era que Xiao ya poseyera un reino y una habilidad muy altos, pero en ese caso, a Yu Yan le costaba más comprender a Xiao. Incluso tenía algunas dudas.
Las criaturas de Men's Channels controladas por la bestia acompañante se lanzaron y retuvieron a Yuyan de nuevo. Yuyan no estaba de humor para luchar contra ellas. Aunque no tenía más opción que encargarse de ellas, concentraba toda su atención en Xiao. Auge. El glaciar se derrumbó, formando un enorme agujero. Una onda expansiva se extendió desde el glaciar mientras una figura salía disparada como una bala de cañón. Era el lívido sapo inmortal. Sus mejillas se hincharon. Al ser un ataque de nivel celestial, el golpe no había sido ligero. Sapo inmortal también era de nivel celestial, así que no era lo suficientemente fuerte como para ignorar ataques del mismo nivel. Estás muerto. Los ojos de Toad Immortal brillaron con intenciones asesinas mientras miraba a Xiao y pronunciaba cada palabra con claridad. Tienes razón. Si no escupes a esa bestia compañera, estás muerto, dijo Xiao con indiferencia. No creas que puedes desafiarme solo por haber aprendido algunos trucos del templo sagrado de la trayectoria. Pronto sabrás lo tonto que eres. Mientras el sapo hablaba, su cuerpo emitió un brillo dorado. Innumerables monedas cuadradas salieron disparadas como estrellas. Se clavaron en el vacío cercano, envolviendo una gran área en el dominio del dinero. Capítulo 1643 Dinero de la caída del tesoro. Bajo la envoltura del dominio del dinero, todo tipo de poderes quedaron sellados de inmediato. Ni siquiera la energía esencial pudo circular con normalidad. La figura de Xiao se hundió de inmediato, como si se hubiera salido de una trayectoria especial. Al volver a moverse, no pudo dejar rastros. Incluso la circulación de la energía esencia en su cuerpo se detuvo, impidiéndole liberarla. Aún eres demasiado joven para pelear conmigo. La lengua de Toad Immortal se movió nuevamente cuando apareció instantáneamente frente a Xiao y se dirigió hacia su cuello. Xiao no pudo volver a entrar en la trayectoria del vacío, lo que le dificultó esquivar la lengua. Solo pudo usar su mano para bloquear la luz dorada. Estallido. El cuerpo de Xiao salió volando. La lengua lo persiguió como un rayo y lo azotó. Xiao hizo todo lo posible, pero apenas pudo bloquear los ataques de la lengua. No tenía la fuerza para contraatacar, pues recibía constantes golpes. Esto seguía siendo resultado de mantener su estado de mutación mental. De lo contrario, podría haber sido tragado por la lengua. Yuyan y el monstruo de tentáculos electromagnéticos también estaban dentro del alcance del dominio del dinero. Bajo la influencia del dominio del dinero, la luz del dios Sol en el cuerpo de Yuyan convergió de inmediato. Solo podía circular por su cuerpo sin ser liberada. La tormenta electromagnética alrededor del monstruo tentáculo electromagnético desapareció, revelando su verdadero cuerpo. Lo que antes se creía que era un pulpo enorme no lo era. Su cuerpo principal era como un pilar de carne hecho de tentáculos entrelazados. Los tentáculos se extendían desde el pilar de carne. Y en el centro del pilar de carne, había un enorme globo ocular que lo rodeaba. Su pupila, con forma de rueda, miraba a izquierda y derecha, dándole un aspecto extremadamente extraño. Esto se debía a que su cuerpo se había convertido en jade blanco. Parecía una estatua de jade blanco, pero no era tan aterrador. Si hubiera conservado su color y apariencia originales, probablemente sería aún más aterrador. Aunque el monstruo electromagnético y Yuyan no pudieron liberar su energía esencial, esta aún circulaba en sus cuerpos. No estaba completamente sellada. Esto se debía a que estaban en el nivel celestial. Si se tratara de una criatura de bajo nivel, su energía esencial probablemente estaría completamente sellada, dejándola inválida. Xiao quiso invocar a sus bestias compañeras, pero se dio cuenta de que no podía. Los efectos de sellado del dominio del dinero eran demasiado poderosos. Ding. El sapo inmortal abrió de repente la boca y escupió un rayo dorado. Xiao ya había percibido que el rayo dorado era algo diferente a la lengua de antes, pero no tuvo posibilidad de esquivarlo. Solo pudo asestar un puñetazo. Cuando el puño chocó con la luz dorada, Xiao vio que se trataba de una moneda antigua dorada. Esta parecía contener una enorme fuerza de succión al adherirse a su puño. Al instante, Xiao sintió que la energía esencia de su cuerpo se desvanecía sin dejar rastro. La última resistencia desapareció.
muere. La lengua de sapo inmortal barrió de nuevo. Sin energía esencial, aunque la fuerza física de Xiao no era mala, le era difícil resistir la lengua de sapo inmortal. Aunque intentó con todas sus fuerzas apartarla, seguía siendo atraído hacia su boca. Aunque Yuyan hubiera querido salvarlo, la mayor parte de su fuerza estaba sellada. No podría llegar a tiempo, y mucho menos con el monstruo electromagnético aún acosándolo. Justo cuando Xiao estaba a punto de ser arrastrado hacia la boca de sapo inmortal, vio de repente un rayo de sable cortarle la lengua. Aunque el golpe no logró cercenarle la lengua, le dejó una herida. Alarmado y dolorido, sapo inmortal retrajo la lengua, permitiendo que Xiao se liberara. Youwen. Wen. Xiao retrocedió y vio que quien había atacado era Youwen. Wen. Caballeros, ¿qué tal si cooperamos y lo matamos primero?, preguntó Youwen. Wen. La fuerza del sapo inmortal era aterradora. Youwen Wen apenas podía sobrevivir solo. Después de que el sapo inmortal acabara con Xiao, probablemente serían él y su Kuyomi los siguientes. El enemigo de un enemigo era un amigo. Mientras pudiera matar al sapo inmortal, a Youwen Wen no le importaba cooperar temporalmente con los santos de Tierra Santa. De acuerdo. Xiao asintió sin rodeos. Al mismo tiempo, dijo, puedes descifrar su poder. Yuyan también quería saber la respuesta. Todos habían visto claramente a Youwen Wen blandir un rayo de sable en el dominio del sapo inmortal. Era evidente que el poder del dominio no lo suprimía. Yuyan y Xiao querían saber si Youwen Wen podía eximirse o si podía ayudarlos. Si Youwen Wen se eximía, no podrían recuperar su fuerza de combate, lo que haría inútil cualquier forma de cooperación. Probablemente, pero tengo una condición. Después de matarlo, todo lo que tenga me pertenecerá, dijo Youwen Wen mientras esquivaba los furiosos ataques del sapo inmortal. Trato hecho. Yuyan aún dudaba, pero Xiao aceptó de inmediato. Xiao, Yuyan quería decir algo, pero Xiao lo interrumpió. Nada es más importante que sobrevivir. Sobrevivamos primero, dijo Xiao con un gesto de la mano. Yuyan no dijo nada más. De hecho, no tuvo tiempo de decir nada más. El monstruo electromagnético continuó atacando frenéticamente. Sin el poder de la luz del dios Sol, la fuerza de Yuyan era mucho menor que la del enorme monstruo electromagnético. Cuando el sapo inmortal vio que la energía esencial de Youwen Wen no estaba sellada y que era más fuerte que antes, unas ganas de matarlo invadieron. Abrió la boca y escupió otra moneda del tesoro caído, convirtiéndola en un rayo dorado que se estrelló contra Youwen Wen. Al ver el resultado de Xiao, Youwen Wen ya sabía lo aterrador que era el dinero de la caída del tesoro. ¿Cómo pudo dejar que se le pegara? Usó la teletransportación instantánea para esquivar el ataque del dinero de la caída del tesoro. A medida que el dominio del maestro simulaba cada vez más trayectorias del dominio del dinero, casi se completaba. Aunque no pudo condensar un arte de energía esencial, este tuvo un leve efecto restrictivo sobre el dominio del dinero, lo que le permitió a Youwen Wen obtener más poder sobre él. Sin embargo, en el instante en que Youwen Wen apareció, el dinero del tesoro se estrelló contra su frente. Youwen Wen sintió inmediatamente que la energía esencial en su cuerpo se desvanecía mientras caía del cielo. Afortunadamente, Youwen Wen aún conservaba su fuerza física y reacción. Dio una voltereta y aterrizó en el suelo, evitando que su cabeza se golpeara. Youwen Wen quiso reunir su energía esencial, pero no pudo controlarla. Salvo la escritura de apertura celestial del Anciano Supremo, las demás artes de energía esencial quedaron completamente selladas. La armadura del Rey Dragón que llevaba en su cuerpo quedó sellada al transformarse en un tatuaje que regresó a Youwen Wen. La conexión de Youwen Wen con las otras 8 bestias compañeras se cortó al instante, debilitando considerablemente su fuerza. Youwen Wen extendió la mano para quitarse la moneda antigua de la frente, pero parecía estar pegada a sus huesos. A menos que Youwen Wen le cortara la cabeza, le sería imposible quitársela. Una vez fui invencible en la era mítica. Y pensar que unos pocos humanos tienen la ilusión de luchar contra mí, dijo el sapo inmortal con desdén, blandiendo la lengua de nuevo y atacándola contra Youwen Wen, quien había perdido su energía esencial. El sapo inmortal sentía que Youwen Wen era la mayor amenaza. Aunque Youwen Wen era el más débil,
también dominaba los poderes tabú. Probablemente, él representaba la mayor amenaza para él. Capítulo 1644 Portada. La fuerza de Zhou Wen era máxima en el reino humano. Sin la ayuda de la armadura del rey dragón y las 8 bestias compañeras, estaba lejos de ser capaz de luchar contra el sapo inmortal. Un rayo dorado brilló mientras Zhou Wen retrocedía con todas sus fuerzas, pero no pudo esquivarlo a tiempo. ¡Ban! Una figura se precipitó y se estrelló contra la luz dorada desde un costado, desviándose de su trayectoria y permitiendo que Zhou Wen escapara de la calamidad. La lengua del sapo inmortal se clavó en el glaciar lateral, abriendo un enorme agujero. El hielo se rompió y salpicó. Zhou Wen retrocedió y evitó los fragmentos de hielo. Recorrió con la mirada y se dio cuenta de que quien había golpeado la lengua era, sorprendentemente, Xiao. No podré demorarme mucho. Tienes que aprovechar el tiempo al máximo. Dicho esto, Xiao cargó hacia el otro lado sin esperar la respuesta de Zhou Wen. Levantó un enorme bloque de hielo y lo estrelló contra el sapo inmortal en el aire. Aprovechar el tiempo al máximo. ¿En qué demonios puedo convertirlo? Mi dominio de maestros está afectado por la moneda antigua, así que sus efectos son casi nulos. No tiene sentido aprovechar el tiempo al máximo, pensó Zhou Wen, pero Xiao estaba agarrando bloques de hielo como un loco y lanzándoselos a sapo inmortal. Claramente, estaba ganando tiempo. Mientras tanto, Yuyan también había atraído al monstruo electromagnético a otro lugar. Al mismo tiempo, se estaba creando espacio. Sapo inmortal se enfrentó a los bloques de hielo y abrió la boca para succionarlos. Se tragó todo el hielo, incapaz de representar una amenaza para él. La lengua del sapo inmortal se movió rápidamente. Xiao no pudo resistir el golpe con toda su fuerza y salió volando. Se estrelló contra las rocas, rompiéndolas. Los huesos de su cuerpo emitieron un crujido mientras la sangre manaba de su boca sin control. Zhou Wen continuó retrocediendo rápidamente, con la esperanza de distanciarse de sapo inmortal, pero este era demasiado rápido. Sin el refuerzo de las 8 mascotas, Zhou Wen era muy inferior. Antes de que pudiera retirarse, la lengua del sapo inmortal lo envolvió de nuevo. Zhou Wen llevó al inmortal volador trascendente al límite, pero solo logró rodearlo 2 veces. No pudo hacerlo una tercera. Justo cuando la lengua estaba a punto de enredar a Zhou Wen, una enorme roca de repente voló y se estrelló contra él, haciéndolo caer. Aunque el golpe no fue leve, Zhou Wen finalmente esquivó el ataque de la lengua. A lo lejos, Yuyan sostenía una piedra en la mano mientras la estrellaba contra la lengua del sapo inmortal. Aunque la lengua la destrozó al instante y no le sirvió de nada, le dio algo de tiempo a Zhou Wen. El propio Yuyan fue arrastrado por los tentáculos del monstruo electromagnético y se estrelló contra el suelo. Grandes rocas se hicieron añicos al rebotar su cuerpo entre los escombros. La sangre brotó como una flor. Es inútil que me protejas. Zhou Wen se puso a sudar frío al ver que querían protegerlo. Antes de que lo alcanzara el dinero de la caída del tesoro, podía ser útil. Ahora, era completamente inútil. El poder del dominio del maestro fue suprimido hasta el punto de que no pudo abandonar su cuerpo. Ignorando el hecho de que no pudo ayudar a Yuyan y Xiao a escapar de la influencia del dominio del dinero, ni siquiera Zhou Wen pudo escapar. La única forma de escapar de la situación actual era que el dominio del maestro convirtiera el poder del dominio del dinero en un arte de energía esencial. Sin embargo, Zhou Wen lo había intentado durante bastante tiempo y casi había juntado todas las trayectorias del dominio del dinero, pero estaba lejos de completarlo. No logró reconstruirlo a pesar de tener tanto tiempo. No tenía la confianza para hacerlo en tan poco tiempo y en un entorno tan difícil. Sin embargo, Yuyan y Xiao parecían depositar todas sus esperanzas en Zhou Wen. A pesar de sus heridas, lo protegieron constantemente. Zhou Wen estaba un poco estupefacto. Estaba entre risas y lágrimas. ¿Qué demonios está pasando? Zhou Wen apretó los dientes mientras recorría el dominio de maestros. En ese momento, no le quedaba más remedio que esforzarse al máximo. Para protegerlo, Xiao y Yuyan sufrieron heridas graves. Parecía que no podrían resistir mucho más. Date prisa y completa el proceso.
Zhou Wen recorrió el dominio del maestro con todas sus fuerzas para analizar el dominio del dinero, pero los resultados fueron muy pobres. No pudo descifrar la última parte que le faltaba. Esta maldita moneda antigua. Mientras Zhou Wen corría por las ruinas de glaciares y rocas, maldijo para sus adentros. Si no hubiera sido suprimido por esta moneda antigua, no estaría en tan lamentable estado. Moneda antigua. Espera un minuto. Zhou Wen pareció descubrir algo mientras usaba el dominio del maestro para analizar la moneda antigua en su frente. Xiao ya se encontraba en un estado trágico, pero Yu Yan estaba aún peor. Después de todo, un monstruo electromagnético de nivel celestial aún lo perseguía. Yu Yan ya estaba gravemente herido. Fue arrastrado por el monstruo electromagnético mientras sus tentáculos lo envolvían y lo arrastraban hacia la columna de carne. Xiao estaba indefenso. La palma del sapo inmortal lo había lanzado por los aires. Todos sus huesos parecían haberse desmoronado. Sin importarle salvar a Yu Yan, ni siquiera pudo protegerse. ¿De verdad voy a morir aquí? Yu Yan suspiró para sus adentros. De repente, un rayo de luz se elevó hacia el cielo, iluminando los ojos de todos. Antes de que Yu Yan pudiera ver qué era, pasó junto a él, trazó un elegante arco y se detuvo en el cielo. Crack. Crack. Los tentáculos que rodeaban a Yu Yan se rompieron uno tras otro. Yu Yan recuperó su libertad al instante. Al mismo tiempo, la luz del dios Sol en su cuerpo brotó de nuevo, haciendo que todo su cuerpo se convirtiera en luz. Era como un sol humanoide. Yu Yan observó la figura en el aire con agradable sorpresa. En efecto, vio a Zhou Wen flotando en el aire con la armadura del rey dragón. Sostenía la espada de bambú que emitía un frío resplandor acuoso. La punta de la espada aún goteaba sangre. Finalmente lo logró. Xiao percibió el extraño poder que emanaba del cuerpo de Zhou Wen. La energía esencial de su cuerpo se agitó, pero debido a la supresión del dinero de la caída del tesoro, permaneció inmóvil. En realidad recuperaste tu energía esencial. Desafortunadamente. Bajó el dinero de la caída del tesoro. Todo, antes de que Toad Immortal pudiera terminar su oración, sus ojos de pez se entrecerraron de repente. Zhou Wen extendió la mano y arrancó el dinero del tesoro de su frente. Dinero del tesoro caído. ¿Hablas de esto? Zhou Wen apretó el dinero del tesoro caído con los dedos y lo aplastó de repente. Los fragmentos de dinero se esparcieron de sus dedos como grava. ¿Cómo es posible? Los ojos de sapo inmortal casi se le salieron de las órbitas. Le parecía increíble. Incluso en la era mítica, fue invencible gracias al dinero de la caída del tesoro. Derrotó a innumerables y aterradores peces gordos. Sin embargo, nunca se había imaginado que el dinero del tesoro caído sería aplastado por un humano. Después de que Zhou Wen aplastara el dinero de la caída del tesoro, su figura apareció ante Xiao. Presionó el dinero de la caída del tesoro contra el cuerpo de Xiao y, con fuerza, lo hizo añicos. Capítulo 1645 Fuente de todo mal. Cuando el dinero de la caída del tesoro se hizo añicos, Xiao volvió a la normalidad de inmediato. Cuando su cuerpo se movió, fue como si una ilusión lo siguiera. Era como si nadara entre la nada y la realidad. Imposible. Sapo Inmortal seguía incrédulo mientras usaba todas sus fuerzas para activar su dominio del dinero. Sin embargo, bajo la influencia del dominio del maestro de Zhou Wen, los efectos del dominio del dinero se eliminaron por completo. No afectó en absoluto a Zhou Wen y compañía en el dominio del maestro. Cuando Zhou Wen usó el dominio del maestro para escanear el dinero de la caída del tesoro, completó la última pieza del rompecabezas. Las trayectorias en el dominio del maestro se transformaron en rayos de luz que cayeron en la escritura abridora del cielo del anciano supremo y la fuente condensada de todo mal. Con el nacimiento del arte de la energía esencial, el dominio del maestro ejerció inmediatamente un efecto restrictivo sobre el dominio del dinero. Dondequiera que se encontrara el dominio del maestro, este ya no podía producir ningún efecto. Incluso el dinero de la caída del tesoro se vio afectado. Bajo la influencia del dominio del maestro, Zhou Wen lo aplastó fácilmente. Por fin volvemos a la línea de salida. Zhou Wen respiró aliviado.
Por fin tenían el capital para luchar contra el sapo inmortal. Antes de que Zhou Wen pudiera reaccionar, Xiao ya se había adelantado. Entrecerró los ojos mientras observaba al sapo inmortal en el aire. El corazón de sapo inmortal dio un vuelco. Era un sapo inmortal imponente y poderoso, pero todo esto se basaba en la efectividad del dominio del dinero y el dinero de la caída del tesoro. Sapo inmortal había dependido de esta habilidad única para sobrevivir mientras sembraba el caos en la zona de Mens Channel de la Reina Madre del Oeste. Ahora que el dominio del dinero había perdido sus efectos y la habilidad dinero de la caída del tesoro había sido descifrada por Zhou Wen, Toad Immortal inmediatamente perdió la mayor parte de su confianza. A pesar de que ambos eran de nivel celestial, había visto la fuerza de combate de Xiao. Sin el dominio del dinero y el dinero de la caída del tesoro, Sapo Inmortal sabía que probablemente no sería rival para Xiao, y mucho menos para Yuyan y Zhou Wen. El sapo inmortal conocía el principio de donde hay vida, hay esperanza. Se dio la vuelta y quiso escapar. No sería demasiado tarde para pensar en cómo lidiar con Zhou Wen cuando no estuviera con los demás. Sin embargo, para sorpresa de sapo inmortal, justo al darse la vuelta, vio a Xiao detrás de él. Le sonreía, pero la sonrisa le heló la espalda. Un sudor frío le corría por la frente. ¡Que te jodan! El sapo inmortal de repente ejerció fuerza mientras la luz dorada de su túnica temblaba. Escupió una pieza de dinero del tesoro caído que se disparó hacia Xiao. Sin embargo, en el dominio del maestro, por mucho que temblara su túnica dorada, el dominio del dinero era inútil. El dinero de la caída del tesoro ya no era tan aterrador como antes. Aunque aún podía dispararse, Xiao lo esquivó con facilidad. Papá. Papá. Xiao apareció frente a Sapo Inmortal como un fantasma. Su palma golpeó de un lado a otro, golpeando la cabeza de Sapo Inmortal a diestra y siniestra. Su rostro estaba a punto de ser destrozado, y el crujido de huesos se oía con claridad. Sapo Inmortal agitó las manos, esperando luchar a muerte contra Xiao. Sin embargo, al abalanzarse sobre él, solo alcanzó una ilusión. Otro Xiao apareció tras él. Su pierna cortó la cintura de Sapo Inmortal como una espada, haciéndolo volar. Zhou Wen solo vio los fantasmas de Xiao rodeando a Sapo Inmortal y atacándolo con locura. No podía distinguir cuál era la ilusión y cuál la verdadera. Ambos parecían capaces de cambiar de uno a otro en cualquier momento, provocando que Sapo Inmortal gritara de dolor por los latigazos. Se balanceaba como un gordito. La sangre salpicaba constantemente con los ataques de Xiao, mientras innumerables huesos de su cuerpo se fracturaban. Acordamos que todo lo que tenga sobre él será mío. Zhou Wen estaba algo ansioso al ver esto. Si esto continuaba, Xiao definitivamente mataría al sapo inmortal. Cuando llegara el momento, Zhou Wen podría no ser capaz de alcanzarlo si Xiao huía con algo. Estallido. La patada final de Xiao golpeó la cabeza de Toad Immortal, estrellándola directamente contra su pecho. El cuerpo de sapo inmortal se estrelló contra el planeta como un cometa, creando un enorme cráter anular. Su cuerpo destrozado ya no parecía humano. Naturalmente cumpliré mi promesa, dijo Xiao con indiferencia y sin intención de recoger el cadáver. A Zhou Wen no le importó y se apresuró a saquear el cadáver. Lo que Zhou Wen más deseaba era la esencia de calamidad del sapo inmortal. Esto se debía a que el poder del dominio del sapo inmortal era el poder del tabú. Este era similar a los atributos del dominio del maestro. Quizás la esencia de calamidad del sapo inmortal pudiera elevar el dominio del maestro al nivel del infierno o incluso al del cielo. En ese caso, incluso sin el aumento de la armadura del rey dragón y las 8 bestias compañeras, Zhou Wen podría luchar contra un experto de nivel celestial. Zhou Wen esperaba que el cuerpo de Toad Immortal tuviera la esencia de la calamidad, pero antes de que pudiera acercarse, el cuerpo de Toad Immortal se movió. Todavía está vivo. Zhou Wen y Xiao se quedaron desconcertados. Sin importar cómo se miraran las heridas que sufría Toad Immortal, estaba condenado. No era una criatura de la calamidad capaz de recuperarse. Le era imposible sobrevivir. Justo cuando ambos se sentían confundidos, el cuerpo de Toad Immortal se tambaleó mientras se ponía de pie. Sus acciones fueron muy extrañas,
su cuerpo se sacudió como un zombi. Al instante siguiente, grandes cantidades de materia blanca brotaron del cuerpo de Sapo Inmortal y lo envolvieron al instante. Esa es, la bestia compañera de este planeta. Aún no ha muerto. Zhou Wen y compañía supieron de inmediato qué era. De hecho, después de que la materia blanca devorara el cuerpo del Sapo Inmortal, este se distorsionó y encogió rápidamente. Pronto, se transformó en la extraña bestia compañera, de aspecto jade blanco. No sufrió ninguna herida aparente, mucho menos fue devorado y digerido por Toad Immortal. Además, a juzgar por su aspecto, su cuerpo se había vuelto aún más majestuoso. Era claramente mucho más alto y fuerte que antes. Su aura también se había intensificado. Ten cuidado. Esta bestia compañera es muy buena devorando e imitando. Xiao la miró con expresión seria. Anteriormente, la bestia compañera podía imitar su estado de mutación psíquica y su fuerza de combate. Ahora que había devorado a Sapo Inmortal, a Xiao le preocupaba que incluso hubiera imitado sus habilidades. Los hechos demostraron que las preocupaciones de Xiao no eran innecesarias. La bestia acompañante los miró a todos mientras su cuerpo emitía repentinamente una poderosa luz dorada. Monedas antiguas salieron disparadas de su cuerpo. ¡Mierda!, exclamó Zhou Wen sorprendido, abriendo mucho los ojos. La bestia compañera no solo había aprendido las habilidades del Sapo Inmortal, sino que también las había fortalecido. Anteriormente, cuando el Sapo Inmortal usaba el dominio del dinero, el dinero que lo formaba era solo dinero ordinario. Solo la moneda antigua condensada en su boca era dinero del tesoro caído. Sin embargo, las antiguas monedas doradas que emitían el cuerpo de la bestia compañera eran todas dinero del tesoro caído, formando un dominio hecho de dinero del tesoro caído. El poder del dominio del maestro podía contener el dinero de la caída del tesoro, pero no era tan fácil como contener el dominio del dinero. Ahora que todo el dominio estaba compuesto de dinero de la caída del tesoro, los efectos del dominio del maestro sobre el dominio del dinero se debilitaron de inmediato. Afortunadamente, en el dominio del profesor, el dominio del dinero todavía no podía ser de mucha utilidad. Tararear. El cuerpo de la bestia compañera atravesó el vacío y apareció instantáneamente frente a Xiao. Capítulo 1646 Asedio. La bestia compañera lanzó un puñetazo al abdomen de Xiao, pero la figura de Xiao se convirtió en una ilusión, lo que provocó que el puñetazo atravesara su cuerpo y no lo lastimara. El verdadero cuerpo de Xiao apareció al otro lado de la bestia compañera y de manera similar le lanzó un puñetazo a la cabeza. La bestia compañera pareció no poder esquivar a tiempo y recibió el puñetazo de Xiao en la cabeza. Sin embargo, el puño de Xiao la atravesó, pero no la alcanzó, en realidad, era una ilusión. Las pupilas de Xiao se contrajeron repentinamente al girar la cabeza. Vio aparecer una bestia acompañante idéntica en otra dirección. El puño de la bestia acompañante ya estaba frente a su rostro. En un intercambio entre la realidad y la ilusión, Xiao regresó al fantasma de antes. El cuerpo que había recibido un golpe en la cara se había convertido en una ilusión. Sin embargo, al regresar, Xiao se dio cuenta de que la bestia acompañante que creía una ilusión también lo había golpeado en el abdomen. Una fuerza aterradora lo invadió, haciendo temblar sus músculos y huesos. De repente, salió volando y apenas se detuvo tras recorrer decenas de kilómetros en el aire. No es esa la habilidad de Xiao. La bestia compañera la aprendió. Zhou Wen y Yu Yan se alarmaron al ver cómo el fantasma de la bestia compañera se desvanecía en el aire, dejando solo su verdadero cuerpo. La habilidad de Xiao no se limitaba solo al poder del templo sagrado de la trayectoria, sino que también se complementaba con su propia perspicacia y mutaciones mentales. Ni siquiera un santo del templo sagrado de la trayectoria podría dominar semejante habilidad. La bestia compañera podía imitarlo y usar esa habilidad para herir a Xiao. Era obvio lo aterrador que era. La figura de la bestia acompañante brilló al llegar frente a Zhou Wen. Su puño golpeó su abdomen a una velocidad imperceptible. Zhou Wen llevó al inmortal volador trascendente hasta sus límites mientras su figura dibujaba un arco con gracia, esquivando los repetidos ataques de la bestia compañera. Todo el cuerpo de la bestia compañera era como un arma, asestando una avalancha de ataques a Zhou Wen.
Tras una ronda de ataques, no logró herirlo. De repente, abrió la boca y un rayo blanco brilló. La luz blanca era tan rápida que ni siquiera el inmortal volador trascendente pudo esquivarla. Su cuerpo estaba atado por un objeto blanco, la lengua de la bestia acompañante. Este tipo realmente aprendió el movimiento del sapo inmortal. You Wen sostuvo la espada de bambú en una mano y cortó la lengua que le ataba el cuerpo. Con la agudeza de la hoja de bambú y la fuerza de You Wen, este golpe solo dejó una herida superficial. No logró cortar la lengua. Después de haber causado semejante herida, probablemente se necesitarían docenas de cortes para cortar la lengua. You Wen no tuvo mucho tiempo. La lengua lo atrajo hacia la bestia compañera y al instante lo colocó frente a ella. Estaba a punto de ser arrastrado hacia su boca abierta. La luz del dios del sol atravesó el cielo como una aurora y golpeó a la bestia acompañante. Esta no tuvo más remedio que esquivar el ataque de la luz del dios del sol, impidiendo que You Wen fuera arrastrado hacia su boca. En ese momento, Xiao se abalanzó sobre él. Mientras la bestia acompañante esquivaba la luz del dios sol, apareció detrás de You Wen como un fantasma. Sus dedos eran como cuchillas mientras se cortaba la lengua repetidamente. El poder que atravesaba el vacío dejó profundas marcas en su lengua. Sintiendo dolor en su lengua, la bestia compañera liberó a You Wen y retrajo la lengua dentro de su boca. Yuyan, ven. Ataquen juntos, le gritó Xiao a Yuyan. Yuyan ya se había precipitado. Al mismo tiempo, el monstruo electromagnético que lo perseguía se abalanzó sobre él. You Wen comprendió de inmediato lo que Xiao tramaba. Los tres debían atacar juntos a la bestia compañera. Aunque el monstruo electromagnético era un enemigo, la combinación de enemigos no necesariamente se volvería más fuerte. Sin embargo, los tres juntos se volverían más fuertes. You Wen usó el inmortal volador trascendente. Era tan ágil y elegante como un verdadero inmortal en el cielo. Mientras asediaba a la bestia compañera, usó al monstruo electromagnético para contener sus ataques. Aunque el monstruo electromagnético también estaba en el nivel celestial, su inteligencia era, para empezar, ordinaria. Además, tras ser controlado por el poder de la bestia compañera, solo tenía el instinto de lucha. Su llegada proporcionó protección a You Wen y compañía. De vez en cuando, se posicionaban para aprovechar el monstruo electromagnético y bloquear los ataques de la bestia compañera. La espada de bambú de You Wen dibujó arcos mientras atacaba a la bestia compañero desde diferentes direcciones. La luz del dios sol de Yuyan impactó a la bestia compañera desde diferentes direcciones una y otra vez. Los fantasmas de Xiao la rodearon por todas partes. Aunque era la primera vez que los tres trabajaban juntos, parecían tener una conexión telepática. Su trabajo en equipo fue impecable. Estallido. Después de todo, era difícil para la bestia compañera luchar con 6 manos y 2 puños. En un descuido, Yuyan le golpeó la espalda con el puño del dios del sol. Sus músculos blancos como el jade quedaron carbonizados por la luz del dios del sol. Mientras la bestia compañera se tambaleaba, el sable de You Wen y los dedos de Xiao la atacaban constantemente. La espada de bambú de You Wen dejó marcas de sable en su cuerpo. Los dedos de Xiao desgarraban constantemente el cuerpo de la bestia acompañante mientras los puños de Yuyan asestaban golpes sin cesar. Los tres desplegaron su mayor fuerza para atacar a la bestia acompañante desde 3 direcciones diferentes. La bestia compañera se tambaleó por la paliza mientras las heridas en su cuerpo aumentaban considerablemente. En ese instante, el monstruo electromagnético cargó hacia adelante y atacó con sus tentáculos a You Wen y compañía. You Wen no tuvo más remedio que desviar su atención para atacar los tentáculos del monstruo electromagnético. Con varios destellos del sable, rompió uno de ellos. Al girar la cabeza para observar a la bestia acompañante, se dio cuenta de que la luz del dios sol de Yuyan y la fuerza de los dedos de Xiao habían penetrado su cuerpo, pero este se disipaba gradualmente como un fantasma. Los tres miraron a su alrededor y enseguida se dieron cuenta de que, en lo alto del cielo, la bestia acompañante se alzaba sobre las nubes. Las heridas sanaban a una velocidad increíble. No podemos darle tiempo a sanar. Xiao dio un paso adelante y llegó frente a la bestia acompañante.
Aunque la bestia acompañante había aprendido sus habilidades, Xiao no admitió que perdería ante la misma habilidad. Además, conocía muy bien esta habilidad. También sabía cuáles eran sus debilidades. Xiao movió sus dedos y produjo poderes que rompieron el espacio y atacaron a la bestia compañera. Sin embargo, al instante siguiente, Xiao, You Wen y Yuyan abrieron los ojos de par en par. Vieron la figura de la bestia compañera moverse como un inmortal, trazando un elegante arco y esquivando los poderes destructores de Xiao. Era la técnica de movimiento inmortal volador trascendente de You Wen. No solo era inmortal volador trascendente, sino que incluso el concepto era idéntico. ¿Qué le pasa a esta bestia compañera? You Wen y compañía sintieron un escalofrío. Su fuerza superaba con creces su imaginación. Capítulo 1647. Dos bestias compañeras. Sin embargo, no había escapatoria. You Wen y Yuyan avanzaron sin dudarlo. La luz del dios sol de Yuyan lo penetraba todo y lo iluminaba todo. Era una fuerza de la que era prácticamente imposible esconderse. Sin embargo, bajo la luz del dios sol, el cuerpo de la bestia compañera se transformó en una ilusión. Su verdadero cuerpo apareció extrañamente detrás de Yuyan mientras la punta de su dedo cortaba su cuello como una espada. You Wen voló como un inmortal mientras atacaba con su espada de bambú. La figura de Xiao apareció extrañamente al otro lado de la bestia compañera mientras la apuñalaba en los ojos con dos dedos. La punta del dedo de la bestia compañera, que atacaba a Yuyan, permaneció inmóvil. La otra palma, similar a una garra de mono, golpeó la espada de bambú, haciendo que cambiara de dirección y atacara a Xiao. Xiao y You Wen desviaron rápidamente sus fuerzas, evitando por poco la posibilidad de que se mataran. Sin embargo, los dedos de la bestia acompañante ya habían rozado el cuello de Yuyan. Al mismo tiempo, sus cascos patearon como un rayo. Con un brillo radiante, pateó a You Wen y Xiao, haciéndolos volar. La armadura del pecho de You Wen y Xiao quedó destruida. La aterradora luz carbonizó su carne hasta convertirla en cenizas. Yuyan ya había hecho todo lo posible por avanzar, pero aún tenía una herida profunda en el cuello. La sangre manaba a borbotones. Al instante, los tres resultaron heridos. Este tipo es un monstruo. You Wen suprimió con fuerza la herida en su pecho. Al ver a la bestia acompañante acercándose, se apresuró a esquivarla y la usó para bloquear su ataque. Justo cuando You Wen volaba en círculos tras el monstruo electromagnético, vio un destello de luz blanca salir de la boca de la bestia acompañante. Su lengua envolvió al monstruo electromagnético y atrajo su enorme cuerpo hacia su boca abierta. El cuerpo del monstruo electromagnético era extremadamente enorme, pero cuando fue atraído hacia la boca de la bestia compañero, se encogió extrañamente y fue tragado. La bestia compañera no se apresuró a acercarse por el momento. Yuyan se tapó la herida en la nuca y tragó saliva. Este tipo podría no ser tan simple como una criatura de grado calamidad. No importa lo que haya sido en el pasado, tenemos que eliminarlo ahora. De lo contrario, moriremos nosotros. La expresión de Xiao era solemne. ¿Conoces el origen de esta bestia compañera?, preguntó You Wen. Definitivamente no era casualidad que Xiao y Yuyan estuvieran allí. Debían saber algo para poder encontrar un lugar tan discreto en el universo entre millones de estrellas. Yuyan y Xiao intercambiaron miradas mientras Xiao decía, ya no hay necesidad de ocultar nada. El origen de esta bestia compañera es bastante especial. Xiao contó los orígenes de la bestia compañera, pero no mencionó que tenía algo encima. You Wen no pudo evitar quedarse desconcertado cuando escuchó eso. ¿Quieres decir que este planeta en realidad tiene dos bestias compañeras? You Wen miró a Xiao y preguntó. En teoría, debería haber dos, pero el otro debería haber sido absorbido por la bestia compañera parásita. Las probabilidades de supervivencia son muy bajas, dijo Yuyan. Puede que no sea así. You Wen no pudo evitar pensar en la abeja en la planta. Siempre había creído que la abeja era la bestia compañera en este planeta porque tenía todo tipo de características de bestia compañera. Sin embargo, después de que apareció esta bestia compañera, You Wen revocó su especulación anterior,
creyendo que la abeja podría ser una criatura nativa similar a una bestia compañera producida por este planeta. Al escuchar las palabras de Xiao, Zhou Wen sospechó que, aunque este planeta había sido parasitado por la bestia compañera original no había muerto. Era muy probable que ambas bestias compañeras hubieran sobrevivido. Sin embargo, no sabía cuál era la bestia compañero original en este planeta y cuál era el parásito. La bestia acompañante no le dio tiempo a Zhou Wen para pensar. Tras flotar en el aire un instante, lanzó otro ataque y cargó como un fantasma. Uno tras otro, los fantasmas utilizaron las técnicas de movimiento del inmortal volador trascendente para atacar a Zhou Wen y compañía. Originalmente eran 3 personas atacando a una bestia compañera, pero ahora, era como si los 3 estuvieran siendo atacados por la bestia compañera. Explosión. Explosión. Los fantasmas eran técnicas de Xiao, pero en ese momento, al ser utilizados por la bestia acompañante, parecían ser incluso más poderosos que los de Xiao. No solo no podía distinguir cuáles eran, sino que cada uno parecía tener una fuerza ofensiva. Zhou Wen y compañía no duraron mucho antes de sufrir lesiones de diversa gravedad. Si esto continuaba, era solo cuestión de tiempo antes de que los golpearan hasta la muerte. Zhou Wen no tuvo más remedio que usar sacrificios soberanos humanos al cielo. Aunque este dominio le era inútil, las heridas de Xiao y Yuyan sanaron rápidamente dentro del dominio. Este dominio de mierda claramente tiene poderes curativos tan potentes, porque no puede curarme. Zhou Wen estaba extremadamente molesto. Las heridas de Xiao y Yuyan sanaron rápidamente. Al principio estaban muy contentos, pero al ver la situación de Zhou Wen, sus expresiones cambiaron. La fuerza de Zhou Wen claramente los había curado, pero sus heridas no sanaron rápidamente. Esto era demasiado extraño. Eres un ejemplo clásico de sacrificio por los demás, dijo Xiao en voz alta mientras luchaba. Ya había adivinado lo que estaba pasando. ¿Crees que es lo que quiero? Puedo tratar a cualquiera en este miserable dominio mío menos a mí mismo, dijo Zhou Wen con tristeza. Ya había usado el inmortal volador trascendente con todas sus fuerzas, pero los conceptos de las técnicas de movimiento de los fantasmas no eran inferiores a los suyos. Eran más rápidos que él, lo que le hacía sufrir cada vez más heridas mientras luchaba. Aunque la situación de Yuyan y Xiao era mucho mejor gracias a los sacrificios soberanos humanos al cielo, tampoco podían valerse por sí mismos. No tenían la fuerza para ayudar a Zhou Wen. También sabían muy bien que gran parte de su supervivencia se debía a los dominios dobles de Zhou Wen. Uno les ayudó a bloquear el sello del dominio del dinero, mientras que el otro les ayudó a recuperarse rápidamente. Sin estos 2 dominios para salvarles la vida, les habría sido imposible sobrevivir hasta ahora. Zhou Wen también sabía que no podría aguantar mucho más. No dejaba de pensar en cómo escapar de su situación actual. Con su dominio de maestro y sus habilidades de teletransportación interestelar, podría lograr escapar. Sin embargo, si escapaba así, Tsukuyomi definitivamente moriría bajo el glaciar. Con la perspicacia de esta bestia compañera, era imposible que no descubriera la existencia de Tsukuyomi. Ahora solo puedo arriesgarme. Zhou Wen pensó en la abeja en el charco de hielo. Si realmente fuera la otra bestia compañera del planeta, ya fuera la bestia compañera original o la bestia compañera parásita, en teoría, los dos eran enemigos. Después de todo, el parásito había arrebatado los nutrientes de la bestia compañera original. Era imposible que ambos tuvieran una relación amistosa. Síganme, rugió Zhou Wen mientras llamaba a Xiao y Yuyan y se lanzaba a la carga por el glaciar. Aunque Xiao y Yuyan desconocían lo que tramaba Zhou Wen, no tuvieron fuerzas para luchar una vez que abandonaron su dominio. Solo pudieron correr y adentrarse en el glaciar con él. Capítulo 1648 Objeto mítico. La bestia compañera los persiguió mientras Zhou Wen y compañía huían bajo el glaciar. Afortunadamente, con el glaciar como cobertura, los ataques de la bestia compañera fueron obstruidos en cierta medida. Zhou Wen, no me digas que quieres usar el terreno para ganar tiempo. Yuyan liberó la luz del dios sol de su cuerpo como si un volcán hubiera entrado en erupción, obligando a los fantasmas que los perseguían a retirarse. No, hay otra bestia compañera ahí abajo.
Quizás pueda salvarnos la vida. Mientras Youwen hablaba, ya se había apresurado a la orilla del estanque. Hay otra bestia compañera. Yuyan y Xiao se sorprendieron al principio antes de reaccionar de inmediato. ¿Será que la bestia compañera parasitada no está muerta? Tras su primer pensamiento, Yuyan pensó de inmediato en otra posibilidad y continuó, ¿cuál es la bestia compañera parasitada? No lo sé, dijo Youwen mientras se sumergía en la piscina. Yuyan y Xiao también se lanzaron al ataque. La bestia acompañante que los perseguía golpeó el estanque con una fuerza aterradora, abriendo un agujero en el estanque y los glaciares cercanos, formando un enorme cráter. La poza no era profunda, así que al atravesarla, reveló la extraña planta. Youwen y compañía sufrieron una enorme presión en el agua al estrellarse contra el glaciar que estaba a su lado. Los glaciares circundantes se desmoronaron. Solo el glaciar donde se encontraba la extraña planta permaneció intacto. Ni la abeja de la fruta ni la planta se vieron afectadas. Youwen y compañía se levantaron del cráter de hielo y se prepararon para luchar, pero se dieron cuenta de que la bestia acompañante flotaba en el aire. No siguió atacando. En cambio, se quedó mirando a la abeja en la extraña planta. De hecho, están relacionados, dijo Yuyan. Nunca imaginé que la bestia compañera parasitada siguiera viva. Sin embargo, me pregunto cuál de las dos es la bestia compañera nacida del planeta. Xiao miró a la abeja y luego a la bestia compañera en el cielo. Un extraño destello brilló en sus ojos como si hubiera descubierto algo. De hecho, Yuyan también había descubierto el descubrimiento de Xiao. La abeja sostenía una trompeta entre sus garras. Desde cualquier perspectiva, no parecía algo que una abeja debería tener. Probablemente era un objeto externo. Según el Dios Santo, la bestia compañero que había escapado se había llevado algo accidentalmente antes de parasitar el planeta. Aunque Dios Santo no dijo que era aquella cosa, por lo que parece, es muy probable que se tratase de una pequeña trompeta. Claro, esto era solo una suposición. Podría no ser exacta. La bestia compañera que los perseguía parecía tenerle miedo a la abeja. Flotaba en el aire sin bajar. La observaba fijamente, con la mirada fija en la pequeña trompeta. No se movió, ni Youwen tampoco. Yuyan y Xiao tampoco se atrevieron a moverse, esperando una oportunidad. Youwen esperaba ganar tiempo hasta que Tsukuyomi terminara su absorción. Cuando eso sucediera, no tendría ningún reparo en luchar o escapar, a pesar de lo atado que estaba. ¿Me estás ocultando algo? Las habilidades de observación de Youwen eran extremadamente agudas, entonces, ¿cómo podría no notar que la bestia compañera miraba constantemente la trompeta? Además, Yuyan y Xiao también miraban la trompeta. Esto le dio a Youwen aún más certeza de que sabían algo. Yuyan reflexionó un momento y dijo, a estas alturas, no hay necesidad de ocultártelo. Según lo que sabemos, cuando la bestia compañera atravesó el campo de batalla mítico, trajo algo accidentalmente al planeta. Como el planeta está protegido por las reglas del universo, ni siquiera las criaturas celestiales pueden forzar su apertura a menos que la bestia compañera que se encuentra en su interior esté a punto de aparecer. Por lo tanto, nadie puede recuperarla. ¿Qué trajo la bestia compañera? Youwen tenía mucha curiosidad. Sabía, a grandes rasgos, que hubo una era mítica en la Tierra. En esa época, innumerables formas de vida poderosas lucharon en la Tierra e incluso en el universo. Incluso. Sin embargo, por alguna razón, estas poderosas existencias desaparecieron o se sellaron. Según la diversa información que Youwen ya conocía, era muy probable que las zonas de Men's Channels de la era mítica de la Tierra se hubieran abierto. Posteriormente, por alguna razón, volvieron a sellarse. Solo cuando azotaron las tormentas de Men's Channels recientes, las zonas de Men's Channels selladas volvieron a abrirse. Por lo tanto, Youwen siempre había sentido curiosidad por lo que había sucedido durante la era mítica. ¿Cómo? Por supuesto, esto era solo una especulación suya. Solo las formas de vida que habían vivido esa época sabían si era así. Sin embargo, incluso una existencia como Grim Demon que había experimentado esa era no podía entender cómo terminó la batalla mítica final.
Quizás solo una existencia como Tearch conozca realmente lo que ocurrió en la era mítica. Zhou Wen siempre creyó que Tearch sabía mucho. Zhou Wen aún lo consideraba insondable, como un abismo sin fondo. En el pasado, cuando Zhou Wen era joven, creía que el Tearch era muy fuerte. Ahora podía luchar contra criaturas de nivel calamidad, pero eso no cambiaba su opinión anterior. De hecho, cuanto más fuerte era, más increíble le parecía la fuerza de Tearch. El poder del deseo era inalcanzable. Incluso un dominio celestial era inferior. No lo sé. Yuyan negó con la cabeza y dijo, la información que obtuvimos fue solo que la bestia compañera trajo algo muy importante, pero no sabemos qué es. Ahora, sospechamos que sea la trompeta en la garra de la abeja. Si de verdad es la trompeta, no significa que la abeja es el parásito de la bestia compañera. El tipo con el que luchamos es nativo de este planeta. Zhou Wen frunció el ceño. Si la trompeta es realmente esa cosa, esa suposición es muy probable. Xiao había estado observando a la bestia compañera en el aire. A mitad de la frase, cambió de tema repentinamente. Ten cuidado. Ese tipo no se puede contener. De hecho, justo cuando Xiao dijo eso, la bestia acompañante se abalanzó sobre él. Su objetivo era obvio. No eran Zhou Wen ni compañía, sino la abeja en la fruta. Cuando la bestia compañera dio un paso, la luz en su pie era tan deslumbrante como el sol. Era la luz del dios sol de Yuyan la que imitaba. Aunque la luz del dios sol no era lo suficientemente abrasadora cuando la usó, su poder destructivo fue incluso más aterrador que cuando la usó Yuyan. La abeja en la fruta seguía allí, como si no hubiera despertado. Permaneció inmóvil incluso cuando las patas, como soles, de la bestia compañera la pisaron. Auge. Una fuerza poderosa golpeó la fruta, provocando una explosión aterradora. Incluso con la fuerza de Zhou Wen y compañía, no pudieron evitar la onda expansiva de la explosión. Capítulo 1649. Suena la trompeta. Después de la explosión, Zhou Wen y compañía observaron la planta y la abeja. Sin embargo, el lugar donde se encontraba la planta ya se había convertido en un enorme cráter. La planta que crecía en el glaciar había desaparecido hacía tiempo. No quedaba ni una sola hoja ni enredadera. ¿A dónde se fue la abeja? No me digas que murió así como así. Zhou Wen observó a su alrededor con la esperanza de encontrar los restos de la abeja. No podía creer que hubiera muerto así como así. De hecho, Zhou Wen descubrió rápidamente rastros de la pequeña abeja. No estaba muerta. Flotaba en el aire y parecía extremadamente lúcida. Las alas de su lomo se movían tan rápido que parecían casi invisibles. En sus garras delanteras, todavía sostenía el objeto parecido a una trompeta mientras miraba a la bestia compañero que se había retirado en el aire. La bestia compañera también miró a la abeja con recelo. No volvió a atacar. En un abrir y cerrar de ojos, la bestia compañera pareció decidirse y atacó de nuevo a la abeja. Usó el inmortal volador trascendente de Zhou Wen. Arcos de energía esencial atacaban a la abeja desde todas direcciones. Era como una red ineludible que le impedía esquivar. Como creador del inmortal volador trascendente, Zhou Wen sabía naturalmente lo aterrador que era un ataque así. A menos que la velocidad de la abeja superara con creces la de la bestia compañera, solo le quedaba esperar la muerte. Justo cuando Zhou Wen pensó que la abeja estaba a punto de sufrir, la vio despertar por fin. Se metió la trompeta en la boca, hinchó las mejillas y sopló con fuerza. Un sonido agudo y agudo resonó desde la trompeta. Zhou Wen sintió que sonaba como una suona. No, no debería decirse que era similar. Era exactamente una suona. La voz aguda era algo que ningún otro instrumento musical podía simular. Era música que llegaba directamente al alma. Pft. Bajo la protección del dominio del maestro, Zhou Wen no pudo evitar vomitar sangre al oír el sonido del suona. La situación de Yuyan y Xiao era aún peor. Aunque también estaban dentro del alcance del dominio del maestro y contaban con su protección, este no era su única fuerza. Las heridas que sufrieron fueron peores que las de Zhou Wen. Xiao y Yuyan cayeron del cielo sobre las ruinas del glaciar. No se sabía si estaban vivos o muertos.
La bestia compañera también escupió sangre mientras caía del cielo, en picada hacia el planeta devastado. No solo fueron Youwen y compañía. Incluso los lobos blancos y negros y el extraño pez, que luchaban dentro del planeta, cayeron al suelo al oír el suona. Se desconocía si estaban vivos o muertos. Todo lo que estaba vivo en el planeta cayó al oír el sonido, su capacidad de supervivencia era una duda. Las alas de la abeja temblaron. Sus garras aún sostenían la trompeta, pero no volvió a tocarla. El sonido recorrió el planeta como si buscara a una criatura viviente. Cuando Youwen vio que la abeja lo miraba fijamente, fingió estar muerto entre las ruinas del glaciar y las rocas. Concentró toda su vitalidad y aura con la esperanza de engañarla. ¿Qué demonios es esto? Parece incluso más aterrador que la bestia compañera que nos perseguía. ¿Son todas las bestias compañeras de este planeta tan aterradoras? Me pregunto cómo estará Tsukuyomi. ¿Acaso este sonido suena letal la afectará y la matará? Cuanto más lo pensaba Youwen, más probable era. Ni siquiera las bestias compañeras de nivel celestial y expertos como Xiao pudieron soportar el sonido del suona y cayeron al planeta. Aún era incierto si estaban vivos o muertos. Si Tsukuyomi, quien se encontraba en un estado que no permitía perturbaciones, hubiera escuchado este sonido, las probabilidades de que muriera eran muy altas. Incluso si no muriera, la posibilidad de que se volviera loca era muy alta. Desafortunadamente, Youwen no tuvo la oportunidad de salvar a Tsukuyomi aunque quisiera. El sonido del suona cubrió instantáneamente todo el planeta, impidiéndole salvarla. No se sabía si Yuyan y Xiao estaban vivos o muertos. En cualquier caso, no se oyó ningún sonido tras aterrizar. Era muy probable que la situación no fuera buena. Mientras Youwen fingía estar muerto, usó los poderes de oyente de la verdad para escanear la ubicación de la bestia compañera. La vio luchando por levantarse. Aunque el suona le había infligido un daño considerable, no lo había matado. Mientras la bestia compañera se ponía de pie con dificultad, sus heridas sanaron rápidamente. Cuando flotó en el aire, ya había recuperado su estado ileso. Parecía como si nunca hubiera sido herido. La bestia compañera miró fijamente a la abeja mientras la frialdad en sus ojos se intensificaba. Su aura también se hizo más fuerte. Una pelea despiadada. Youwen no tenía intención de levantarse para participar en la batalla. Solo quería observar desde un costado cómo luchaban las dos aterradoras bestias compañeras. Sin embargo, Youwen no quería saber quién ganaría. Lo que más le preocupaba era si algo le sucedía a Tsukuyomi. Cuando la bestia acompañante se movió y atacó a la abeja, Youwen se acercó sigilosamente a Tsukuyomi. Sin embargo, cuando Youwen llegó, se dio cuenta de que la caverna de hielo ya se había derrumbado y convertido en hielo. Aunque no encontró el cadáver de Tsukuyomi, probablemente estaba condenada. Después de todo, Tsukuyomi no podía moverse mientras absorbía el poder de la cuenca de esencia lunar. Le era imposible resistir tal fuerza. Ya lo hice lo mejor que pude. No puedes culparme ni aunque mueras. Youwen suspiró para sus adentros. Había trabajado tan duro durante tanto tiempo, pero al final no pudo salvar la vida de Tsukuyomi. Con Tsukuyomi condenado, Youwen ya no tenía motivos para seguir luchando. Ya estaba pensando en cómo escapar. Por supuesto, Youwen no escapó de inmediato. Fingió estar muerto en las ruinas del glaciar, con la esperanza de esperar hasta que se decidiera el destino de las dos aterradoras bestias compañeras. Las dos bestias compañeras eran existencias extremadamente aterradoras. Una parecía capaz de transformar todos los poderes del mundo para su propio beneficio, como si fuera un monstruo invencible. En cuanto a la abeja, solo tocó su pequeña trompeta, e incluso las criaturas celestiales no pudieron resistirla. ¿Qué tan impresionante era eso? Youwen estaba prácticamente seguro de que la abeja era la bestia compañera parásita. El objeto similar a un suona probablemente se había perdido en el campo de batalla de los dioses. ¿Qué es esa pequeña trompeta? Basta con un simple soplido para ser tan potente. Si la abeja la usara para tocar una melodía, ¿qué sucedería? Youwen pensó en la música que producían las burbujas. En aquel entonces,
La música sin ningún poder podía hacer que humanos y criaturas de Menschenel se suicidaran. Si la melodía la tocaba una trompeta, Zhou Wen no tenía ni idea de cuál sería el resultado. Capítulo 1650. Ambas mascotas pelean. Mientras Zhou Wen reflexionaba sobre ello, vio a la bestia compañera arremeter contra la abeja de nuevo. Había fusionado la técnica de vuelo inmortal trascendente de Zhou Wen y la trayectoria de Xiao, lo que la hacía increíblemente rápida. Dondequiera que pasaba, dejaba imágenes residuales en el vacío. En un abrir y cerrar de ojos, la bestia compañera llegó nuevamente frente a la abeja y le lanzó un puñetazo. A mitad de camino, su puño se partió en docenas. Como tentáculos partidos, atacaron a la abeja desde diferentes direcciones. Cada puño dividido portaba una luz del dios sol extremadamente potente. Era como si docenas de soles fríos atacaran a la abeja desde diferentes direcciones. Este tipo es un bicho raro. Incluso aprendió la habilidad del monstruo electromagnético. Zhou Wen desconocía los límites de la bestia compañera. En cualquier caso, parecía capaz de aprender cualquier habilidad. Sería aún más aterrador si dominara la habilidad de la abeja para tocar la trompeta. Bip. El suona resonó de repente con un estruendo estremecedor. Los puños estaban a punto de golpear a la abeja, pero el cuerpo de la bestia compañera pareció recibir un fuerte golpe al salir volando con un estruendo. Las docenas de puños que se partían explotaban constantemente. Asimismo, el cuerpo seguía explotando como si estuviera lleno de explosivos. Zhou Wen ya estaba muy lejos del campo de batalla, pero el sonido del suona inmediatamente agitó la energía esencia en su cuerpo como un reactor nuclear que estaba a punto de fusionarse. Afortunadamente, Zhou Wen estaba relativamente lejos del campo de batalla. Además, el dominio del maestro había influido. Reprimió con fuerza la violenta energía de la esencia en su cuerpo. De lo contrario, podría haber explotado como la bestia acompañante. ¿Qué es esa trompeta? Es demasiado aterradora. Zhou Wen miró con envidia la zona que la abeja había colocado junto a su boca. Incluso la bestia compañera, casi invencible en el nivel calamidad, fue destruida por él. El poder del suona era aterrador. Zhou Wen sintió que tenía sentido al pensarlo. Durante la batalla de los dioses, innumerables expertos aterradores se abrieron paso hacia el cosmos. Las criaturas que participaban en tales batallas eran, sin duda, la flor innata de aquella era mítica. Las cosas que trajeron consigo eran, por supuesto, extraordinarias. Además, a pesar de haber estado desaparecida durante tantos años, Dios Santo seguía observándola. Era evidente su valor. Sin embargo, Zhou Wen no logró descifrar qué poderoso artefacto divino era un suona en los mitos. Explosión. Explosión. Mientras Zhou Wen reflexionaba sobre ello, de repente oyó una explosión cercana. Vio a los lobos cornudos blancos y negros salir corriendo de la cueva subterránea. Justo cuando salían, sus cuerpos explotaron, convirtiéndose en una niebla sangrienta que llenó el cielo. Cuando estaban en el interior del planeta, los ataques del sonar que sufrían eran más débiles. Apenas podían confiar en la barrera que combinaban para sobrevivir. Sin embargo, querían escapar. Tras salir de la cueva subterránea, fueron atacados por el sonido. Sus cuerpos no lo soportaron y explotaron de inmediato. La aguda mirada de Zhou Wen notó que dos huevos de compañero, con su apariencia cristalina, caían de la niebla de sangre de los lobos blancos y negros. Sus ojos se iluminaron de inmediato. El suona ya había alcanzado su nota final. Las ondas sonoras producidas se debilitaron cuando Zhou Wen no dudó en transmitir al instante. Tomó los dos huevos de compañero, uno en cada mano, y transmitió de vuelta al instante. No quería irse así como así. Aunque Tsukuyomi ya había sufrido una desgracia, necesitaba ver su cadáver para irse en paz. Cuando Zhou Wen fue a robar el huevo de compañero, vio al extraño pez salir corriendo de la cueva subterránea. Atacó a la abeja sin miedo. En otro lugar, Yuyan y Xiao salieron arrastrándose. Sangraban por los 7 orificios. La situación no pintaba bien. «Retírense», gritó Xiao suavemente mientras intentaba usar la técnica trayectoria para escapar al vacío.
No se podía tomar a la ligera a estas dos bestias compañeras. Incluso si uniera fuerzas con Youwen Wen y Yuyan, no obtendrían ninguna ventaja. Incluso podrían perder la vida. Yuyan también planeó salir de la atmósfera. El espacio restringía considerablemente la transmisión del sonido. La abeja claramente no estaba interesada en ellos, pues seguía mirando a la bestia compañera en explosión. Justo cuando el cuerpo de la bestia compañera estaba a punto de estallar, el cuerpo destrozado se recompuso rápidamente y las heridas desaparecieron. Esta era la habilidad del monstruo electromagnético. Sin embargo, los efectos eran aún más ridículos cuando los usaba la bestia compañera. El extraño pez ya había llegado sobre la abeja. Su cola se transformó en una tela que ocultó el cielo al descender para envolverla. Youwen imaginó que la abeja estaba a punto de soplar su zona nuevamente mientras se retiraba a gran velocidad, con la esperanza de llegar más lejos. Sin embargo, para su sorpresa, la abeja no sopló el zona. Un destello frío brilló alrededor de su cola cuando Youwen vio cómo el rayo frío atravesaba la cola del extraño pez y penetraba su cuerpo. Tras ser controlado por la bestia acompañante, el cuerpo blanco y jade del extraño pez se volvió negro al instante. Luego, se desplomó y se convirtió en polvo. La visión de Youwen no era inferior a la de un experto en grado calamidad. Además, con la ayuda de Oyente de la Verdad, pudo ver claramente cómo el cuerpo del extraño pez se desintegraba en diminutas partículas negras. Tras dispersarse, las partículas negras volvieron a desintegrarse, impidiéndole a Youwen verlas. Esta cosa. No me digas que es de tipo veneno. Youwen pensó en su bestia acompañante del Doctor Oscuridad. El Doctor Oscuridad dependía de absorber veneno para evolucionar. Recientemente había alcanzado el grado terror, pero no había encontrado un veneno más potente que lo hiciera avanzar al grado calamidad. Si esta abeja era realmente una criatura venenosa, significaba que la toxina que había usado era extremadamente aterradora. Se desconocía qué sucedería si el Doctor Oscuridad la absorbía. Sin embargo, Youwen no estaba seguro de si se trataba de un poder venenoso. Incluso si lo fuera, no sabía si el Doctor Oscuridad de grado terror podría resistir un veneno tan aterrador. Después de todo, incluso una criatura de nivel celestial murió envenenada de una sola puñalada. El Doctor Oscuridad de grado terror podría desintegrarse antes de avanzar al grado calamidad. No sirve de nada. Parece que este planeta está atrapado por alguna fuerza. No podemos irnos. Las expresiones de Xiao y Yuyan eran anormalmente feas. Habían intentado escapar, pero no pudieron. Todo el planeta parecía estar sellado por una fuerza extraña. Ni siquiera la trayectoria de vacío de Xiao le permitió escapar. En otro lugar, la bestia compañera, que ya se había curado, se abalanzó sobre la abeja de nuevo. Claramente, quería arrebatarle el zona que controlaba. La abeja parecía saber que su aguja venenosa era inútil contra la bestia compañera. Incluso podría ser absorbida y aprendida por ella. Por lo tanto, no usó el método usado contra el extraño pez para lidiar con ella. En su lugar, volvió a tocar el zona. Esta vez, el sonido fue algo diferente al anterior. Aunque igual de fuerte, también provocó una sensación de tristeza parecida a un sollozo. Esta melodía. Youwen sabía que era la música de burbujas que había escuchado muchas veces junto a la piscina. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.